el caos durante semanas. Sus hombres contra los nuestros. Y Morero con su guarida. Pero un jefe no puede esconderse. Toma. Si un don quiere que le teman, tiene que dejarse ver. Y por fin, parecía que iba a salir de su escondite. No se mofa de nosotros. Atendiendo a un espectáculo. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro hasta que termine. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir, atacaremos a Moreno y a sus matones. Entre la multitud. Que no nos vean. El teatro estará abarrotado. Y no solo de infelices. Seguro que el alcalde y el jefe de policía también van. He ahí el quid de la cuestión. Si matamos al pelo público, ante la flor y patria de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en tu bolsillo. Si se la juegas a salir con esos muchachos, estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Tomad las ametralladoras, pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las afueras del teatro. No, ¿y dónde lo guardo? Los huevos. Huevos. Cerró a Dallas y creo que ese traje blanco que tanto le gusta tan cubierto. ¿Han entendido? Sí. Sí, no va a salir bien, seguramente. Vamos, chicarrones. Suba al coche. Obvio. Obvio. Ah, vamos. Ok. No puedo creer que al fin vayamos a por Moreno. No a por sus matones ni a por su familia. Vamos a mandarlo a la tumba. Muchos asuntos pendientes se acaban hoy. ¿Qué ocurrirá cuando haya muerto? Temazo. Somos los reyes. No, me refiero a cómo se Cada vez me gusta más este juego. ¿Creéis que les enteramos? No creo que se pondrá un elegante traje blanco. Buena suspensión, me gusta. ¿Todo bien, chicos? Sí, sudando la gota gorda. Yo me siento parecido. Casi estamos. Mantengamos la calma. Cuando lo veáis, id a por Moreno y nadie más. Ok. Sus hombres entrarán en pánico. Aún no me lo creo. ¿Cuánto tiempo lleva enfrentado con el jefe? ¿10 años? Más. El traje blanco probablemente le convierte. ¡Tu puta! ¿Si conducieras de taxista? Sí. ¿Por dónde iba? Sí. Más. El traje blanco probablemente lo convierta en un blanco más fácil. ¡Lo veo! El humor. El humor. Ave María. Cochazo. Bueno. Vamos. Disparad a los coches que lo protegen. Borradlos del mapa. ¡Entendido! Está la policía siguiendo, ¿no? Sí. Último día que está a sueldo de Moreno. Mañana serán nuestros. Hasta coño. Estúpido. A ver. La Virgen Santísima. Bueno, Si lo perdemos, no se le verá el pelo en meses. tranquilo. Si no nos lo ventilamos ahora, podría salir del estado y esconderse. Tenemos que finiquitarlo esta noche. Si conseguimos deshacernos de su escolta, será nuestro. Espérate, porque el coche, la verdad, es una lancha.
¿Qué disparas? No, así no se hace. Así no se hace, Tomás. Así no se hace. Corre. Sí que anda eso, Conozco esta ciudad mejor que nadie. Tranquilo. Es taxista. Se entiende. Esto va a estar apurado. Uf, la gente... Lo siento. ¿Dónde va? Mira esto. Bueno, ¿qué disparáis o qué? Tenía que haber pillado mi coche. Ya estaba desplomado. Bueno, pero creo que es cosa de fuego. Ah, hostia, puta, camiones. Ah, pero no. Disparo. Amenaza a todo el mundo. Vengas aquí, güey. Tengo una cosa que decirme. Uy, las curvas estas. Cuidado. Dios, cómo manejan. Jo, mínimo. Raro si no lo tiene. ¿Cómo anda eso, hermano? ¡Hostia! ¿Qué? Ah, barba. ¿Cómo corre? Ya está. Esa boca. Dios. Yo también soy un animal, Jesús. Dios, la gente que hay aquí. Para, cúbrete, hostia. Con cariño, ¿sí ves? Hostia. Uf. Dios, tanquean las balas como... Boh. Como gorilas, tío. ¿Pero qué? Madre mía. Cúbrete, cúbrete. Voy. Atención. Vamos. De las madrigueras.
Tengo cosas, ¿no? Sí. Pum. Avanza, avanza. Qué guapo. Qué guapo, tío. Hay que ir. No tengo nada más, ¿no? ¿Dónde ibas? Animal. ¿Está el jefe aquí? Ah, no, es Poli. Poli. El avión. Se está escapando. Estoy escuchando yo. ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, que no llego! Perfecto. Vamos. Estoy. Me dices. Ah. Sí, por favor. Vale, queda uno. Voy. Perfecto. Porque soy el que conduce. Tenemos un avión que coger. ¿Cómo? Esta es la cosa. Lo seguimos. Vemos dónde aterrizar. Nos lanzamos armas en ristre y nos cargamos a todos. No creo que pueda volar mucho más. No va a aterrizar, se va a estrellar. ¿Te parece? Ay, no. Aerodinámico. Por allí. Menos mal que has venido, profesor. Es imposible que sobreviva a un accidente de avión. Puede, pero no estará muerto hasta que veamos su cadáver. Esta vez sí me recuerda a uno del GTA. Perseguir un avión. ¿Dónde lo lleva? Quizá cerca del circuito. Hay más probabilidades de que aterrice bien en las afueras. Aterrizará, pero no bien. En cuanto toque el suelo, le estaremos esperando. Sí, eso parece. Llegaré. Eso ya otro tema. Hay que asegurarse de que ha muerto antes de que llegue la policía. Nadie podría sobrevivir a eso. Bueno, ahora muy alto. ¿Cuánto hubo? Aún no me lo puedo creer. Cierto. No parece real. Atentos y armas listas. Hemos recorrido un largo camino. No nos relajemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Todos los polis de la ciudad estarán de camino. Salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Entendido? Por supuesto. Venga, sol. Adiós. Dios. Está jodido. ¡Otota! El desgraciado está muerto, pero aún puede salir. Se acabó. ¿Se acabará de ir al juego? No creo, ¿no? Sí, ahora. Sí, casi.
Ya lo he hecho de menos, ¿ves? Ya lo he visto. Ah, eran amigos. Vemos en un desayuno. La grande, la grande. El día que terminó la guerra. Inter 8. Maldito fantasma. Llevo 3 puñeteros años persiguiéndome. Me caerá la perpetua. Morirá así. No busca a personas culpables, busca la que les impacta. Así eres, mata a esto. Frecuas a la vida. Los vivos, los que reposan. Los que no. Van a sentir el contigo y sus ojos. Mi familia. ¿Reconoce a alguien? Iré de nuevo. No me acuerdo ni qué miras. Ah, misiones. El mayor es Don Pepone. Los 2 jóvenes son Moreno y Sabia. Pues no queda mucho, ¿eh? Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿En el 20? Lo acabo la semana que viene. La boda de Moreno, Sabia y fue su padre. Qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Moreno a la muerte. No lo sé. Todo esto es falso. Venga ya. ¿Sabes? Ella le dijo respeto. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Moreno acuerdan repartirse la tierra. Sí, eso ya lo he oído yo tiempo. Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna enfermedad. Tras su muerte, Salieri estaba toda la tarde en el estado. ¿Cómo me alegré de tener se envió todo el dinero de Moreno si no pudo protegerme de un tipo corriente rápido. Era un taxista. Solo lo movió para una cosa: ganarse una gigantesca llave en la frente. Y entonces, no dejó de darme vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, lo fue esa misma llave. Justo Aquí es. Nadie más lo sé. Bajos de viviendas. no iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Moreno, que no llegaría el día en que me encontraría por los dándome la cabeza. La cuestión es que me debo estás esperando, por luchando. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Me sale shiny, ¿eh? Voy a llorar. O tengo las fotos diarias. 5 fotos. 5.